Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una torta de chocolate deliciosa, rellena de fresa, caserita, bien rica, especial para un cumpleaños. Lo primero que vamos a hacer pues es agregar 70 gramos de cacao o de cocoa y lo vamos a incorporar a una taza. Posteriormente, mis corazones, vamos a agregar 165 mililitros de agua caliente y vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes. Nos debe quedar una pasta, pero una pasta que sea más fluida. Entonces, lo reservamos y vamos a continuar con el siguiente paso: 240 gramos de crema de leche. Y luego vamos a integrar 2 cucharadas de vinagre de manzana o de vinagre normal. Lo vamos a mezclar y vamos a reservar también esta mezcla. Ahora, en un bowl vamos a poner 150 gramos de mantequilla, una mantequilla a temperatura ambiente, y vamos a adicionar 70 gramos o 5 cucharadas de azúcar. Puedes agregar hasta 140 gramos, yo siempre lo hago mucho más bajo de azúcar, pero recuerden que pueden llegar hasta 140 gramos, que es la cantidad sugerida o normal para este tipo de torta. Una vez hayamos batido muy bien, esto es súper importante que no veamos tantos granos de azúcar, lo que vamos a hacer es integrar 2 huevos, pero lo vamos a hacer paso a paso. Entonces agregamos el primer huevo, vamos a ir batiendo. Al comienzo podría presentar como si se te fuera a cortar, no te preocupes, sigue batiendo y luego integra el segundo huevo. Vas a repetir el proceso batiendo hasta lograr incorporar muy bien estos dos ingredientes y mira, este es el resultado que debes obtener. Posteriormente vamos a agregar una cucharada de vainilla, seguimos mezclando y ahora los ingredientes secos. 330 gramos de harina de trigo, yo estoy usando harina de espelta, y una cucharada y media de bicarbonato y un poquitico de sal. Integras todos los ingredientes secos y luego vamos a incorporarlo a nuestra mezcla, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. La idea es que vayamos integrando un poco de la crema de leche a la que le pusimos el vinagre y vamos a ir batiendo. Y luego vamos a ir integrando también un poco de los ingredientes secos. Mientras yo hago esto, te invito a que me regales un like, súper importante para nosotros, o si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a este canal. Entonces integramos poco a poco lo que les dije, la crema, los ingredientes secos. Súper importante, por favor no se pasen del tiempo en que vayamos a batirlo. Necesitamos simplemente integrar los ingredientes y luego agregas toda la crema de chocolate o de cacao que hicimos inicialmente y vas a terminar de incorporarlo con ayuda de una espátula. Ahora, yo voy a agregar acá como el equivalente a una taza de café, pero yo lo voy a hacer para limpiar todos los residuos de cacao. Vas a dejar que esto se enfríe, súper importante, antes de agregarlo a la mezcla. Si tú quieres, te doy una segunda opción, puedes hacer un espresso o un café bien fuerte y se lo agregas en lugar de el agua que yo estoy haciendo acá con un poco de cacao, tú lo haces con un buen café. Ahora integro, esto va a ser opcional, 50 gramos de almendras picadas para que le dé como un poquito de crocante y listo, mis amores. En un recipiente de 24 centímetros perfectamente engrasado va esta mezcla. Vamos a ir mezclando de manera que quede como parejito y lo voy a llevar a un horno que está precalentado a 180 grados por 35 minutos. Después de los 35 minutos esta torta está perfecta, miren cómo está. Por favor pónganlo, tan pronto se enfríe, pónganlo con un papel transparente. Ahora vamos a hacer la crema de cacao. La crema de cacao nos va a ayudar para decorar muy bien la torta. Son 40 gramos de cocoa o de cacao en polvo, agregamos 20 gramos de azúcar pulverizada, pero la verdad esto lleva muchísima azúcar pulverizada o azúcar glass, solo que yo estoy poniendo muy poco. Entonces luego llevas en un bowl 80 gramos de mantequilla, la cual vas a batir muy bien
hasta lograr este resultado. Ella cambia un poco de color. Integramos el cacao con la mezcla del azúcar glass y vamos a integrar 2 cucharadas de leche. También vamos a integrar 1 cucharada de vainilla y vamos a batir muy bien hasta integrar todos los ingredientes. Una vez hayamos terminado, la crema va a quedar de esta manera. Quiero que vean el resultado y ya en este punto pues estamos listos. Ahora vamos a hacer el armado final. Para el armado final, como les contaba, yo lo que hice fue, una vez enfrió la torta, lo puse con un papel transparente, lo envolví y esto le da mucha frescura, te queda suave, no te queda tostada la corteza de la torta. Luego la vamos a partir o vamos a dividir la torta por la mitad y luego vamos a agregar la mermelada de fresas casera. Acá arriba te voy a dejar una receta de cómo hacer una mermelada con la fruta que tú prefieras y sigue los pasos. Sencillamente es que cambies la fruta dependiendo de lo que te guste. Yo voy a hacerla de fresas completamente. Una vez agregas toda la capa de la fresa, vas a poner la segunda capa de la torta. Eso sí, pon la parte superior frente a la mermelada y de esta manera vas a obtener una superficie plana en la parte superior donde tú vas a poder poner la crema de cacao y vamos a empezar pues sencillamente a hacer como unos picos. Primero lo que vas a hacer es ponerla sobre toda la superficie y luego con esa misma espátula o con un cuchillito lo que vas a hacer es levantar como unos picos de manera que queden como unas ligeras escamas. Esto lo vas a hacer con toda la torta y va a ser una decoración muy sencilla, especialmente para las que no somos reposteras profesionales, sino que nos gusta hacer las recetas de cumpleaños. Al final pones unos trocitos de fresa, yo los corté por la mitad, y luego un poquitico más de almendras y listo. Esta es la torta que les quería enseñar a hacer, una torta deliciosa. Si les ha gustado, recuerden, suscríbanse a este canal, activen la campanita en la función de todos y regálennos un like, súper importante para nosotros. Espero disfruten esta torta tanto como el cumpleañero y como nosotros en esta casa. Espero les encante, la preparen y me envíen muchas fotos. Al final, todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo gigante. Chao. Bum, 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 bum,